Un multimillonario director ejecutivo finge olvidar su billetera en la mesa para probar a una nueva camarera. Lo que ella hace lo deja paralizado. ¿Qué pasaría si el hombre más rico de la ciudad entrara en un pequeño restaurante en Nochebuena, no por la comida, sino para comprobar si aún existía amabilidad en un mundo que lo había olvidado? James Michie, de 42 años, era dueño de la mitad de los edificios de esta misma calle. Pero esa noche, sentado solo en una cabina de vinilo agrietado, observaba cómo la lluvia se deslizaba por la ventana como lágrimas que había dejado de derramar años atrás. Su traje de 3 piezas le pesaba por el peso de un día dedicado a despedir empleados antes de las fiestas, y sus manos temblaban ligeramente al alcanzar la carta de café. La nueva camarera se acercó a su mesa con ojos cansados, pero una sonrisa genuina. En su etiqueta se leía «cara», y algo en su forma de moverse, cuidadosa, respetuosa pero sin miedo, le decía que ya había visto dificultades antes. James había planeado este momento durante semanas, cargando con la cartera llena de billetes de 100, pero dejando sus tarjetas de crédito en casa. Esta noche descubriría si la compasión había muerto de verdad o si aún vivía en lugares como este restaurante olvidado. ¿Desde dónde lo ves esta noche? Carla Rodríguez llevaba exactamente 3 semanas trabajando en Mickey's Diner, y cada turno le parecía como escalar una montaña con piedras en los bolsillos. A los 36 años, había aprendido que la vida no siempre te daba lo que merecías, pero sí lo que podías soportar. El turno de noche significaba lidiar con almas solitarias, universitarios borrachos y algún que otro empresario que la trataba como si fuera un mueble. Pero las propinas le ayudaban a pagar la medicación para el asma de su hijo de 8 años, y eso hacía que valiera la pena soportar cada dolor de pie y cada cliente maleducado. Había notado a un hombre con un traje caro en cuanto entró. Sus zapatos probablemente costaban más de lo que ella había ganado en 2 meses, pero sus ojos reflejaban algo que ella reconoció. Una profunda soledad que el dinero no podía arreglar. Llevaba 30 minutos sentado allí, bebiendo la misma taza de café y mirando fijamente a través de la tormenta de diciembre como si esperara algo que tal vez nunca llegara. Más café. Así que Carla pidió, acercándose con una cálida sonrisa que su abuela le había enseñado a usar incluso en los días más difíciles. El hombre levantó la vista y por un momento vio más allá del costoso reloj y el corte de pelo perfecto, algo frágil debajo. «Por favor», respondió James, estudiando su rostro. «Ha sido un día largo». «Lo oigo», dijo K, llenando su taza. «Los turnos de Nochebuena suelen cansar. Pero al menos la nieve es bonita, aunque caiga de lado». James se encontró sonriendo sinceramente por primera vez en meses. ¿Tienes familia esperándote en casa? Mi hijo Miguel probablemente ya esté dormido, pero siempre lo reviso al llegar. Tiene 8 años y todavía cree que Papá Noel viene esta noche. La voz de Carla transmitía una ternura que hizo que James sintiera una opresión en el pecho con una emoción que casi había olvidado que existía. «Qué bonito», dijo en voz baja, aferrándose a esa esperanza. Carla tartamudeó al ver algo que la había hecho querer sentarse y preguntarle qué le preocupaba realmente. Pero otro cliente la detuvo y el momento pasó. Mientras se alejaba, James sintió una inesperada punzada de pérdida, como si algo precioso se le hubiera escapado de entre los dedos. Había amasado su fortuna leyendo a la gente, comprendiendo sus motivaciones y debilidades. Pero al ver a Carla moverse entre las mesas, tratando a cada cliente con la misma calidez genuina, sin importar su apariencia o actitud, se dio cuenta de que estaba presenciando algo. Había dejado de creer en la auténtica bondad humana que no esperaba nada a cambio. La prueba que había planeado de repente le pareció cruel e insignificante. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Cuando Cara regresara a rellenarle el café por tercera vez, James ejecutaría el plan que lo había traído allí. Fingiría darse cuenta de que había olvidado su billetera, alegaría que sus tarjetas no funcionaban y vería como esta mujer, la desconocida que le había mostrado más calidez genuina en una hora que su propia junta directiva en años, reaccionaría ante su aparente desgracia. Su mano se dirigió al bolsillo de su abrigo,
tanteando el camino hacia la billetera que pronto fingiría haber olvidado. La prueba estaba a punto de comenzar, pero James ya no estaba seguro de querer saber la respuesta. 20 minutos después, James apartó su plato vacío y llamó a Carla. El corazón le latía con fuerza mientras buscaba el bolsillo de su chaqueta, pero se detuvo, palmeándose el abrigo con un pánico cada vez más teatral. «Oh, no», murmuró lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. «Esto no puede estar pasando». Carla se acercó con cautela, reconociendo el lenguaje universal de la angustia. «¿Todo bien, señor?» «Mi billetera», dijo James, con la voz tensa por una vergüenza fingida. «Debí haberla dejado en la oficina. Y mi teléfono no tiene batería. No puedo llamar a nadie». La miró con lo que esperaba que pareciera verdadera vergüenza. «Lo siento mucho. Nunca antes había estado en una situación como esta». Por un momento, Carla se quedó completamente quieta, con el rostro impasible. James la observaba atentamente, esperando a ver si su amabilidad iba más allá de las cortesías. Llamaría a la policía, le exigiría que lavara los platos o revelaría el cinismo que había aprendido a esperar de todos. En cambio, Carla sacó su maltrecha billetera y puso 2 billetes de $20 sobre la mesa. «No te preocupes», dijo simplemente. «A veces la vida nos da sorpresas». James miró el dinero como si fuera una serpiente viva. «No puedo aceptar esto. Ni siquiera me conoces. Pareces un hombre decente que ha tenido un día difícil», respondió Caer, volviendo a meter un ojo considerable en el delantal. «Además, es Nochebuena. Si no podemos ayudarnos esta noche, ¿cuándo?» Las palabras golpearon a James como un puñetazo. Esta mujer, que probablemente ganó en una semana lo que él gastó en el almuerzo, acababa de darle su dinero de propina sin dudarlo. Los billetes sobre la mesa representaban horas de pie, sonriendo, sirviendo a personas que apenas la veían como humana. Y se los había entregado a un desconocido como si no significara nada. «Pero probablemente este sea tu dinero de propina», dijo James, con la garganta repentinamente apretada. Carla se encogió de hombros, pero él captó la ligera tensión en sus ojos. «Las propinas son aparte. Lo que importa es que puedas volver a casa con tu familia». «No tengo», empezó James, pero se detuvo. Estuvo a punto de decir que no tenía familia, pero admitirlo le pareció demasiado crudo, demasiado honesto para ese momento. En cambio, dijo, «¿Cómo te lo devuelvo?» «No tienes que hacerlo», dijo Carla con firmeza. «Solo compártelo cuando puedas ayudar a alguien que lo necesite. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video». Mientras Carla se giraba para irse, James sintió que algo se rompía en su pecho. La prueba que había diseñado para confirmar el egoísmo de la humanidad había revelado su propio vacío. Aquí estaba una mujer que trabajaba en múltiples empleos para mantener a su hijo, que se mantenía de pie durante 12 horas sirviendo a personas que rara vez se molestaban en aprender su nombre. Y acababa de darle a un desconocido su dinero de Navidad sin esperar nada a cambio. James se quedó paralizado en la cabina, mirando fijamente $40 sobre la mesa. En el bolsillo de su abrigo, su billetera contenía más dinero del que Carla vería en meses. El peso de su engaño lo oprimía como una fuerza física, dificultándole la respiración. ¿En qué clase de hombre se había convertido que necesitaba comprobar si la bondad aún existía en lugar de crearla él mismo? El restaurante se había quedado en silencio, salvo por el suave tintineo de los platos y el lejano zumbido de la cafetera. James no podía moverse, no podía hablar, no podía hacer nada más que mirar fijamente el dinero que Carla había dejado sobre su mesa. Cada factura se sentía como una acusación contra el hombre en el que se había convertido. Alguien tan desconectado de la genuina calidez humana que había tenido que idear una prueba fría para presenciarlo. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Carla moverse eficientemente entre la preparación y atender a los últimos clientes. Sus movimientos tenían una economía de práctica nacida de la necesidad.
Cada movimiento diseñado para maximizar las propinas y minimizar el tiempo. Probablemente había estado haciendo cálculos mentales cuando le dio ese dinero. El alquiler pendiente, la compra de alimentos, los útiles escolares de Miguel, sus medicinas, y aún así se lo había entregado sin dudarlo. James pensó en su propio hijo, Benjamín, con quien no había hablado en 3 años. El niño vivía ahora con su madre en Londres, enviando obligatorias tarjetas de cumpleaños y mensajes de Navidad que se acortaban cada año. Cuando dejó James de ser padre y se convirtió en una decepción más en la vida de su hijo. Cuando Addie dejó de ver a las personas como seres humanos y empezó a verlas como activos que gestionar u obstáculos que superar. Disculpe, señor. Un hombre mayor en el mostrador intentaba llamar la atención de Carla. Mi esposa está en el coche. No se siente bien. ¿Podría traerme sopa para llevar? Carla abandonó inmediatamente su tarea de limpieza y se apresuró a ayudarlo. James la observó mientras preparaba la sopa cuidadosamente, añadiendo galletas extra en un recipiente con el pan casero por el que era conocido el restaurante. Cuando el anciano sacó su billetera, ella le indicó que se fuera. Esta noche invita a la casa, dijo con suavidad. Espero que su esposa se sienta mejor. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas de agradecimiento. Que Dios la bendiga, jovencita. La gente como tú restaura la fe. Después de irse, James vio a Carla sacar discretamente un billete de $5 de su billetera y ponerlo en la caja registradora para cubrir la sopa. Estaba pagando la bondad de los demás de su propio bolsillo, una noche en la que ya había regalado su propina a un mentiroso desconocido. La comprensión lo golpeó como un mazazo. No se trataba solo de dinero. Se trataba de la diferencia fundamental entre las personas que crean bondad en el mundo y las que la quitan. Carla pasaba sus días haciendo que los demás se sintieran valorados y atendidos, mientras que James pasaba los suyos calculando márgenes de ganancia y despidiendo empleados por correo electrónico. Sacó su teléfono y rápidamente le escribió un mensaje a su asistente. Detengan todos los despidos por vacaciones con efecto inmediato. Hablaremos sobre la retención de empleados. El lunes, las náuseas. El mensaje parecía inadecuado, como poner una venda en el tiro con arco, pero era un comienzo. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Cuando Carla pasó de nuevo junto a su mesa, James no pudo mirarla a los ojos. La vergüenza era abrumadora, no solo por el engaño de esa noche, sino por los años de decisiones que lo habían llevado a ese momento. Él valía más que algunos países pequeños, inspiraba el respeto de los líderes mundiales, tenía su nombre en edificios y alas de hospital. Pero no recordaba la última vez que alguien lo había mirado como Carla había mirado a ese anciano, con genuino interés y preocupación por el bienestar de otro ser humano. La prueba había terminado, y James había fracasado de maneras que ni siquiera creía posibles. James se sentó en esa cabina durante otra hora, observando a Cara trabajar. Observó cómo recordaba las preferencias de cada cliente, cómo cuidaba a la anciana sentada sola en la esquina, cómo limpiaba silenciosamente un batido derramado sin hacer sentir mal al adolescente avergonzado. Cada pequeño gesto de amabilidad era como un peso más en la abrumadora comprensión de en quien se había convertido y quien podría haber sido. A las 11:30 de la noche, mientras Kila cerraba, James finalmente encontró el coraje para hablar. Le temblaban las manos al sacar su billetera real, la que estaba llena de tarjetas de crédito y más efectivo del que ella había visto en meses. Kala, la llamó suavemente. Ella levantó la vista de limpiar las mesas. Su rostro reflejaba el agotamiento de un largo turno, pero aún conservaba esa suave calidez que él había presenciado toda la noche. Necesito decirte algo, dijo James, con la voz apenas por encima de un susurro. Te mentí esta noche. El paño de limpieza de K se quedó quieto en su mano. Ella tartamudeó su rostro, y James se dio cuenta de que probablemente sospechaba que algo no andaba bien. Era demasiado inteligente, demasiado observadora para haber creído completamente su historia. No olvidé mi billetera, continuó,
colocándola sobre la mesa entre ellos. Vine aquí para ponerte a prueba, para ver si la amabilidad aún existía en el mundo, o si todos solo buscaban lo suyo. Las palabras le supieron a ceniza en la boca. Planeé fingir que no podía pagar solo para ver qué hacías. Carla dejó sus productos de limpieza y se sentó frente a él. Su expresión no era de enojo ni de dolor. Era algo peor. Era comprensión teñida de una profunda tristeza que hizo que a James le doliera el pecho. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Porque lo olvidé, dijo James, con lágrimas amenazando con desbordarse. Había olvidado que existía gente como tú. Me había rodeado de gente que solo quería algo de mí, y empecé a creer que eso era todo. Señaló alrededor del restaurante. Vine aquí esperando que llamaras a la policía o me exigieras lavar los platos. En cambio, me diste tu propio dinero. Dinero que necesitabas para tu hijo. Carla guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Lo que hiciste estuvo mal. Poner a prueba la bondad de la gente no es bondad en sí misma. Lo sé, dijo James. Con tristeza. Lo sé y lo siento, más de lo que podrías entender. Pero Carla continuó y James levantó la vista esperanzado. Creo que entiendo por qué lo hiciste. A veces, cuando nos hieren suficientes veces, empezamos a esperar lo peor de todos. Es una forma de protegernos. James sacó billetes de $10 y los puso junto a los 40 que ella le había dado. Esto es para ti. Por tu amabilidad, por tu hijo, por mostrarme algo que había perdido. Cara miró el dinero con los ojos abiertos. No puedo soportarlo. Tú puedes, y lo harás, dijo James con más convicción de la que había sentido en años. Porque Miguel se merece una mañana de Navidad sin que su madre se preocupe por las facturas. Porque tú mereces saber que tu amabilidad importa. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Mientras Carla recogía cuidadosamente los billetes con manos temblorosas, James sintió que algo cambiaba en su interior. Una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón, dejando entrar la luz por primera vez en años. El hombre que había entrado en el restaurante se había ido. Alguien conocido ocupaba su lugar. 6 meses después, James Michey estaba fuera de la escuela primaria de Miguel, observando a través de la valla como un niño de 8 años pateaba un balón de fútbol con sus compañeros durante el recreo. El medicamento experimental para el asma, financiado a través de la recién creada Fundación de Salud Infantil de James, había transformado la vida de Miguel. El niño que antes se sentaba en los bancos jadeando ahora corría con alegría ilimitada por el patio. El señor Michey, Carlo, se acercó por detrás, cargando la mochila de Miguel y un recipiente con galletas caseras. No tenías que venir a la obra de teatro de la escuela. Sabes, sé lo ocupado que estás. James sonrió, una sonrisa sincera que se dibujó en sus ojos de una manera que se había vuelto natural en los últimos meses. No me lo perdería. Miguel llevaba semanas practicando ese monólogo de Shakespeare. Los cambios en la vida de James habían sido graduales pero profundos. Había implementado programas de participación en las ganancias en todos sus empresas, estableció 3 fundaciones benéficas, y lo más importante, empezó a cenar en Mickey's Diner todos los viernes por la noche, no como un cliente adinerado haciendo obras de caridad, sino como un amigo que disfrutaba genuinamente de la compañía y la sabiduría de Carla. ¿Has tenido noticias de Benjamin?, preguntó Carla con dulzura. Era la única persona a la que James le había contado sobre su hijo arreglado en Londres. De hecho, sí, dijo James, sacando su teléfono para mostrarle un mensaje reciente. Viene a visitarnos el mes que viene. Es la primera vez en 3 años. K sonrió radiante. Es maravilloso, James. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Le hablé de ti, dijo James simplemente. De aquella noche en el restaurante, de cómo me enseñaste que ser rico y tener fortuna son 2 cosas completamente diferentes. Hizo una pausa, viendo a Miguel marcar un gol y bailar de pura alegría.
Le dije que su padre finalmente estaba aprendiendo a ser humano de nuevo. Sonó el timbre del colegio y los niños empezaron a correr hacia el edificio. Miguel los vio y corrió hacia ellos, con el rostro radiante de emoción. Mamá, señor James, ¿vieron mi gol? Miguel los abrazó a ambos con ese cariño espontáneo que solo los niños poseen. Lo vi, amigo, dijo James, alborotándole el pelo. Vas a ser el próximo Messi. Mientras caminaban hacia el auditorio donde Miguel actuaría, James reflexionó sobre aquella Nochebuena que lo había cambiado todo. Había entrado al restaurante como un hombre que buscaba la bondad y había salido como alguien comprometido a crear más en el mundo. Los $40 que Carla le había dado aún estaban enmarcados en su escritorio, junto a una foto de Miguel marcando su primer gol y un dibujo que el niño había hecho del señor James y su madre tomando un café. Sirvieron como recordatorios diarios de que la riqueza sin bondad era solo una costosa soledad, y que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar, vender ni probar. Solo se podían dar libremente y recibir con gratitud. Esa noche, en el Mickey's Diner, James pensó que estaba experimentando con Cara. En cambio, ella lo hizo con él, transformando a un multimillonario vacío en un ser humano que comprendía que la verdadera riqueza provenía de las conexiones que establecemos y la bondad que compartimos. Cuando Miguel subió al escenario y comenzó su monólogo sobre la misericordia, que es doblemente bendecida, James se dio cuenta de que la redención, como la bondad, siempre era posible para quienes eran lo suficientemente valientes como para aceptarla. Si disfrutaste de esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros.